El gran engaño se complace en presentar Puertas Dimensionales como presentador y conductor Víctor San Vicente. Tanto no esperéis que terminemos en la próxima conferencia porque aún habrá más. Y vamos a hablar una vez más sobre espiritismo. Supongo que todo el mundo ha visto algo parecido a esto, un tablero Ouija, que suele tener, ya lo veis en el centro de la imagen, una estrella de 5 puntas, en este caso hecha de un solo trazo. El tablero Ouija es un tablero hecho para comunicarse con espíritus. Hay personas que creen que son las personas muertas que a través de un medium puede ser que hagan mover el vaso o lo que sea que ellos mueven a través del tablero. A veces puede haber una aparición, no puede haberla, puede ser que sencillamente se muevan cosas allí porque no hay un solo medium, sino que son varias personas que se reúnen para hacer esto. En este caso, esto está extraído de una página donde ellos mismos te dicen de qué probablemente nace la palabra Ouija, que parece ser que es un derivado de las palabras francesas y alemanas sí, de oui y ja. Pues bien, sea como fuere, aquí mirad quien lo promueve, Instituto Internacional de la Astrología y la Ciencia Oculta, casi nada, pero hay personas que para ellos esto es una cosa muy, muy buena. Supongo que prácticamente todos los que estáis siguiendo la conferencia en directo, como todas las personas que van a ver esta conferencia una vez subida a internet, prácticamente quien no ha hecho Ouija conocerá personas que sí lo han puesto en práctica, y normalmente supongo que habréis oído de experiencias extrañas cuando las personas hacen esto, y que normalmente ninguna queda con un buen rollo. Pues bien, mirad lo primordial que ahora quiero mostraros con todo esto. Aparte de letras, numeritos, etcétera, etcétera, del sí, el no, a veces los tableros Ouija tienen, bueno, normalmente tienen unas características distintas, unos dibujos distintos en el tablero, distinta simbología. Pues bien, quiero que os quedéis precisamente con la estrella de 5 puntas, de la cual nosotros hablamos y hace muchas conferencias al respecto, pero que evidentemente ese símbolo aún quiere decir muchas cosas más. Ya vimos también en la conferencia anterior cómo la gente del mundo oriental también la utiliza con los elementos, etcétera, etcétera, y para estas personas basadas en el mundo esotérico también, y basadas en los movimientos gnósticos, también es algo para ellos bastante positivo. Os vais a quedar bastante perplejos cuando ahora, dentro de unos momentos, supongo que os pasará lo mismo que a mí, pongamos un vídeo de Walt Disney. En este vídeo vamos a ver al Pato Donald y mirad el título que tiene, In Magic Land. Es una mezcla entre matemáticas y magia, en la tierra de las matemáticas y la magia, todo mezclado. Veréis que es un vídeo que no tiene desperdicio, dura unos 20 y pocos minutos, y os vais a dar cuenta desde su mismo inicio cómo van apareciendo unos signos y una explicación que, claro, hecho amenizadamente, como hacía todo Walt Disney, pasa muy bien para los niños, y es una forma de instruir en la escuela pitagórica y de la simbología sobre la estrella de 5 puntas, su significado, etcétera, etcétera. Y veréis que verdaderamente todo tiene una relación matemática, y que la gente puesta en sociedades secretas, movimientos gnósticos, etcétera, etcétera, conoce muy bien, pero que ellos evidentemente lo aplican desde otra perspectiva. Nosotros como cristianos podemos ver realmente qué hay detrás de todo esto, y ellos lo verán como algo sencillamente positivo. Evidentemente las matemáticas son matemáticas para todo el mundo, y Dios lo ha creado todo prácticamente matemáticamente, como hemos visto en las anteriores conferencias. Veréis como en este vídeo
se expresan o se enseñan imágenes que nosotros hemos hablado recientemente en estas conferencias. Y de esto Walt Disney ya hace bastantes años, ya lo sabéis, ¿no? Curiosamente, en esta fotografía que hemos puesto aquí para ilustrar, él diseñó una ciudad redonda con un núcleo donde habría un clima que se podría controlar. Bien, vamos a hacer un poco de historia muy leve sobre Walt Disney. Aquí lo tenéis. Este señor, dicen que de origen irlandés, nos dice: en su juventud, Disney formó parte de una organización de tipo masónico llamada Orden de Molé. Según su propio testimonio, la pertenencia a esta organización tuvo un papel muy importante en su formación. ¿Sabéis? Otras fuentes hablan de que llegó a ser un grado 33 en la masonería. Pues bien, sea como fuere, evidentemente él no negó que estaba en una orden de este tipo, que esto lo marcó, y tanto que lo marcó, ya lo veremos. De hecho, en todos sus dibujos lo vemos perfectamente, en todas las historias que se cuentan en Disney, como la magia por encima de todo. Aunque os va a sorprender el final del vídeo, como a mí me sorprendió, porque es la única vez en que oigo la palabra Dios en una de sus películas, ¿no? Mirad la Orden de Molé en qué consistía. La Orden de Molé fue fundada en la ciudad de Kansas, estado de Missouri, de los Estados Unidos de Norteamérica, en 1919. Esta es la mayor organización de jóvenes varones líderes en el mundo, la cual busca que los mismos se relacionen con otros jóvenes, puedan mejorar su oratoria y ser líderes de su región. Esta organización juvenil es patrocinada por la masonería, aunque no se necesita tener relación con algún masón para unirse, pero sí debe ser un joven varón mayor a 12 y menor a 21 años, que crea en un solo Dios vivo y verdadero y demuestre interés en los ideales de la orden. Ya sabéis que dentro de la masonería hay dos sectores bastante diferenciados teóricamente, unos que necesariamente tienes que creer en alguien y otros en que puedes llegar a ser ateo, teóricamente. Pues bien, estos son del grupo teóricamente de que creen en un Dios vivo. De Molé está abierto a los jóvenes varones entre las edades de 12 a 21 años. A esta orden, a lo largo de su historia, han pasado más de 1 millón de jóvenes, entre ellos congresistas, presidentes de los Estados Unidos y personas reconocidas de nuestro medio. Varios de ellos reconocen la gran labor que realiza la Orden de Molé por la sociedad y cómo les ayudó a triunfar en su vida. Entre ellos está el reconocido Walt Disney. A diferencia de cualquier otra fraternidad y o escuela de liderazgo, es que sus miembros se consideran como hermanos y son llamados como tal. Los masones son reconocidos como los tíos de cualquier de Molé. Aquí tenéis su escudo de la Orden de Molé. Ya veis que precisamente está plagado de 10 estrellas de 5 puntas, en medio una media luna en su escudo. Y bien, ya veis también la cruz de 5, etcétera, etcétera. Fundada por un francmasón, de Molé está estrechamente al modelo de la francmasonería, y como en la francmasonería los miembros son iniciados en de Molé a través de un ritual y un alegórico programa. Sin embargo, no está directamente conectado a la masonería. De Molé se considera parte de la familia masónica junto con otros grupos de jóvenes como las niñas arcoíris, las hijas de Job, o las esposas y cuñadas de los masones, las estrellas de Oriente. Bueno, los nombrecitos ya vemos por dónde se mueven, ¿no? El requisito para entrar a la Orden de Molé es tener entre 12 a 21 años, ser una persona de bien y creer en un solo Dios. La Orden de Molé no es una religión, es por eso que dentro de esta se prefieren no tocar temas políticos o religiosos para evitar conflictos entre sus miembros, pero cada uno es llamado a respetar a las ideas de otros, teóricamente lo mismo que hacen la masonería. De Molé es regido por 7 virtudes cardinales, que son el alma de la estructura de los buenos ciudadanos. Esos sagrados preceptos son amor filial, reverencia por las cosas sagradas, cortesía, compañerismo, fidelidad, pureza, patriotismo. De igual manera basa sus trabajos en 3 baluartes principales: la Santa Biblia, la bandera de su patria, los libros escolares. La historia de la Orden de Molé se divide en 2 partes. La primera trata de cómo la creación y evolución de la organización, y la segunda es la del gran y noble héroe y mártir Jacques de Molé, del cual por su heroico ejemplo es tomado su nombre para la Orden. Ya sabéis que fue el personaje, bueno, aquí nos lo va a decir.
Espero. Formación de la Orden de Molé. La Orden de Molé fue fundada el 18 de marzo de 1919 por Frank Sherman Land, un exitoso hombre de negocios en la ciudad de Kansas, Missouri. ¿Os recuerda un poco esto a la misma forma en cómo funcionan los rotarios, etcétera, etcétera? Es de ayuda hacia los demás, de crear unos valores, etcétera, etcétera. Todo aparentemente muy sano y muy bonito, ¿eh? Durante la Primera Guerra Mundial se dio cuenta del difícil momento que estaba pasando la juventud al perder a sus padres luego de la Primera Guerra Mundial. ¿Os recuerda también cómo se formó la Cruz Roja? Al ver las desgracias de la guerra y tal, se hace falta hacer algo. Él decidió que era necesaria una organización en la que esos jóvenes podrían asociarse con otros y aprender responsabilidad y otras importantes habilidades para la vida. Un niño huérfano llamado Louis Gordon Lower y 8 de sus amigos se convirtieron en los primeros de Molé. Mirad con quién básicamente se mueven, con personas que tienen problemas en sus hogares por falta de padres, etcétera, ¿no? Es curioso, es la misma forma de trabajar que tenían los jesuitas, que supongo que aún deben utilizar, y es que utilizaban a niños huérfanos para conseguir ciertos objetivos, mentalizando a esos niños para trabajar de más grandes a las órdenes del Papa. Eran como su padre, ¿no? Pues bien, la organización creció rápidamente y a finales de 1921 Land se dio cuenta que había que dedicar tiempo completo a la nueva organización. Como la organización continuó creciendo, la fraternidad masónica tuvo ciertos intereses en de Molé y los masones dieron su reconocimiento oficial y aprobación para ayudarlos en muchos estados de Norteamérica. Hoy en día muchos miembros de Molé desean unirse a la masonería, otros se quedan satisfechos con lo aprendido en la Orden de Molé y practican las 7 virtudes a lo largo de su vida. La Orden de Molé continuó su crecimiento, la iniciación de nuevos miembros y la institución de nuevos capítulos en cada estado de los Estados Unidos de Norteamérica, para luego seguir creciendo hasta Canadá y ser considerada como una organización internacional. Desde entonces la organización se ha extendido a muchos otros países alrededor del mundo, siendo reconocidos oficialmente Canadá, Filipinas, Aruba, Australia, Brasil, Bolivia, Alemania, Italia, Japón, Portugal, Perú, Uruguay y otros países del mundo. Ya ves que la organización ha crecido mucho, ¿no? Por tanto, ¿cuántas personas que ya deben tener una cierta edad, de niños, pasaron por aquí ya antes, los que deben seguir pasando ahora, y los conceptos que de allí están aprendiendo teóricamente bajo el paraguas de creer en un Dios vivo? Satanás no es tan tonto. Evidentemente, por un lado hará creer que Él no existe, por otro lado hará creer en Dios, pero por el otro lado meterá cuña donde haga falta para llevar a la gente, aunque teóricamente crean en Dios, a donde Él quiera, y enseñarles esos conceptos que son tan reconocidos por el mundo esotérico, ¿no? Pues bien, antes de pasar a esta sección sobre la Ouija, vamos precisamente a pasar este vídeo del Pato Donald en Mad Magic Land. Vamos a verlo. tontos, tontos, ven aquí.
igual a 3.141592653589747, etcétera, etcétera, etcétera. Hola, Donald. Ese soy yo. ¿Dónde estoy? Estás en la tierra de las matemáticas. Matemáticas. Eso existe. Es un lugar muy interesante. ¿Y usted quién es? Soy un espíritu, el espíritu de la aventura. Fantástico. ¿Qué haremos? Vamos a recorrer la maravillosa tierra de las matemáticas. Matemáticas. Eso es para locos. ¿Locos? Un momento, Donald. ¿Te gusta la música, no es cierto? ¿Qué? Bueno, sin matemáticas no podría haber música. Bah. Ven, vamos a la antigua Grecia durante el tiempo de Pitágoras, un gran loco según tú. ¿Pitágoras? El padre de las matemáticas y la música. Matemáticas y música. Te vas a dar cuenta de que existen matemáticas aún en lo que menos te imaginas. Mira, primero necesitaremos un hilo. Hay que ponerlo bien tenso. Tócalo. Ahora divídelo en dos. Tócalo otra vez. ¿Te das cuenta? Es el mismo tono, pero una octava más alta. Vuelve a dividir la sección. Y la siguiente. Pitágoras descubrió que la octava tenía una proporción o radio de 2:1. Mediante simples fracciones, logró esto. Y de esta armonía matemática nació nuestra escala actual. Caramba, de veras que hay matemáticas en lo que menos se piensa. Pitágoras dio a conocer su descubrimiento a sus amigos, una fraternidad de matemáticos conocida como los pitagóricos. Estos hombres acostumbraban reunirse en secreto para discutir sus descubrimientos matemáticos. Solo miembros de la fraternidad podían asistir y se identificaban con un emblema secreto. Veamos cuál es el tópico del día. Es una sesión musical. Hay que poner el ritmo. Los pitagóricos, con su fórmula matemática, pusieron las bases de nuestra música actual.
matemático. Sí, fue el buen Pitágoras el que descubrió la magia de las matemáticas en esta figura. Las dos líneas pequeñas combinadas igualaban exactamente a la tercera, y esta línea muestra las proporciones mágicas de la famosa sección de oro. La segunda y tercera líneas equivalen a la cuarta. Una vez más tenemos la sección áurea. Pero esto es solo el principio. Escondido dentro de esta figura hay un secreto para crear el rectángulo de oro que los griegos admiraban por sus bellas proporciones y sus cualidades mágicas. La estrella contiene el rectángulo de oro infinidad de veces. Es una figura extraordinaria que se reproduce matemáticamente en forma infinita. Todos los rectángulos tienen exactamente las mismas proporciones. La figura contiene también la espiral mágica que rige las proporciones de la sección de oro hasta el infinito. Para los griegos, la sección de oro representaba una ley matemática de belleza. La encontramos a cada momento en su arquitectura clásica. El Partenón, uno de los más famosos edificios de la antigua Grecia, contiene el rectángulo de oro muchas veces. Se encuentra en su escultura. En los siglos que siguieron, el rectángulo mágico dominó la idea de la belleza en la arquitectura del hemisferio occidental. La Catedral de Notre Dame es un maravilloso ejemplo. Los pintores del Renacimiento conocían este secreto perfectamente. En la actualidad el rectángulo mágico sigue presentándosenos en todas partes. Los pintores modernos han redescubierto la magia de estas proporciones. Aquí podemos ver que la proporción ideal existe también en las cosas animadas. Vaya, vaya, vaya. Este tipo de matemáticas, así me gustaría estudiarlo. Donald. Ya se ve. No. Las proporciones ideales. No exactamente. No, me temo que no. Bueno, no todos podemos ser matemáticamente perfectos. ¡Ah, no! ¿Qué tal? Sabía que lo lograría. Bueno, ya que estás metido en el Pentágono, veamos cómo usa la naturaleza esta misma forma matemática. En la petunia, el jazmín estrella, la estrella de mar, la flor de cera. Podría decirse que en la naturaleza hay miles de miembros que pertenecen a la Sociedad Pitagórica de la Estrella. En toda la infinita variedad de formas de la naturaleza hay una lógica matemática.
La proporción mágica se encuentra muy a menudo en los diseños en espiral de la naturaleza. Esta enorme profusión de formas matemáticas trae a nuestra mente las palabras de Pitágoras. Todo está regido por números y formas matemáticas. Sí, hay matemáticas en la música, en el arte, en todo. Y tal como los griegos lo adivinaron, las reglas son siempre las mismas. Bueno, Donald, ¿te gustó tu paseo? Caramba, señor Espíritu. Esto es algo más de 2 y 2 son 4. Y también hay matemáticas en los juegos. ¡Juegos! ¡Qué juego! Empecemos con algo que se juega en un tablero. ¿Damas? No, ajedrez. ¿Ajedrez? Un combate matemático entre dos mentes. Es un juego que han disfrutado por siglos reyes y plebeyos. Un famoso matemático, Lewis Carroll, que al mismo tiempo era escritor, usó el ajedrez como escenario para su obra titulada A través del espejo. Alicia se encuentra ante un grupo no muy amistoso de piezas de ajedrez. ¡Qué barbaridad! ¿Qué es esto? Un peón, querida. Debe ser un peón perdido. Yo no soy eso, soy Donald. ¿Oíste? Dice que él es Donald. No, imposible. O quizás sea una Alicia. Alicia. No, es un peón perdido. ¿Peón perdido? ¡Detengan a ese peón! ¡Auxilio, señor Espíritu! ¡Auxilio, auxilio! Pronto, toma uno. Pues poco me matan. Ahora verás el juego desde una perspectiva más segura. El ajedrez es un juego de cálculo estratégico y como el tablero es geométrico, los movimientos son matemáticos. Jaque mate y el juego termina. Mucho, muy interesante. Pero que sigue. Casi todos los juegos se efectúan en áreas geométricas. El campo de béisbol es un diamante. ¡Qué bien! Además, sin matemáticas no podrían contarse los tantos. El fútbol americano se juega en un rectángulo dividido por yardas. El básquetbol es un juego de círculos, esferas y rectángulos. Aún los juegos de los niños se juegan en áreas geométricas. ¿Qué sigue? ¿Pinto? No, un deporte matemático que se juega en un campo que equivale a 2 cuadrados perfectos, usando 3 esferas perfectas y muchos diamantes. En otras palabras, billar. ¡Qué bueno! ¡Eso me gusta! ¿Conoces el juego, verdad, Donald? ¡Claro! Toda la bola que pegará a las otras. Así. Bien, veamos cómo un experto en billar de 3 bandas usa la cabeza. 3 bandas.
Sí, la bola principal no solo debe pegarle a las otras dos, sino que debe tocar cuando menos 3 lados de la mesa antes de hacer contacto con la bola final. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Se necesita ser un experto para ejecutar varios tiros seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Wow! ¡Eso es un tiro de suerte! ¿Suerte? No, pericia. Para este juego se necesita mucha experiencia. Es necesaria la técnica. Se le pega muy bajo a la bola para que ésta retroceda. Pegándole del lado derecho, el efecto hace a la bola botar 2 veces en la misma banda. ¡Falló! 1, 2, 3. ¿Qué? Este juego requiere un cálculo preciso. Él visualiza cada jugada mentalmente. Podría jugar así, pero necesitaría demasiada suerte. Hay una alternativa mejor. Para ello usa los diamantes que están marcados en las orillas como una guía matemática. Primero estudia el ángulo natural en que debe pegarle a la bola principal. Y después ve que debe rebotar en el diamante número 3. Para poder tirar necesita un número para su posición clave. Esto hace necesario utilizar otros números. Muy confuso. No cuando ya se sabe lo que se hace. Veamos, la posición clave es 4. Ahora una simple resta, 4 menos 3, 1. Así que si pega en el primer diamante no fallará. A esto se le llama utilizar el sistema de diamantes. Ángulo natural 2, posición clave 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 3,5 menos 2 da 1,5, así que hay que pegar entre el primero y segundo diamantes. Esto es fácil, voy a probar. A ver, si pego aquí, aquí. Ah, no, aquí. 3,5 más 2 más 4, 4,5 menos 3 más 3,5 más 4, 2, 3, 6, 4, 8, 1, 4 más 1, creo que pegaba aquí. No, Donald, las matemáticas son exactas, no hay que adivinar, es muy sencillo. Ángulo natural 2, posición clave 3,5. ¿Cuántos son 3,5 menos 2? 1,5. Estás haciendo las cosas demasiado difíciles, Donald. ¿Qué tal gustó ese tiro matemático? Maravilloso, Donald. Y ahora estás listo para el juego más interesante de todos. ¡Qué bueno! El campo en que se juega es tu imaginación.
Ah, mira en qué condiciones está tu mente. Ideas anticuadas, errores, falsos conceptos, supersticiones, confusión. Para poder pensar bien habrá que hacer limpieza. Eso es, así está mejor. Una limpieza completa. Es un juego en el que se usan círculos y triángulos. Imagínate un círculo perfecto. Un círculo perfecto, Donald. Perfecto. Perfecto. Pon un triángulo adentro. Dale vuelta. Ahora haz girar el círculo y ¿qué tienes? Una pelota. Sí, una esfera. Todas las formas nacen primero en la mente. Corta una rebanada de arriba y tendrás... Un vidrio de aumento. Así es. Un lente es una sección de una esfera. Todos los instrumentos ópticos tienen su origen en las matemáticas. ¿Te das cuenta? Las matemáticas son algo más que simples números y ecuaciones. Volvamos a nuestro círculo y triángulo. Lo hacemos girar así y tendremos... Una rueda. El círculo ha sido la base de muchas de las invenciones del hombre. En la mente se pueden crear las cosas más maravillosas. Si hacemos girar el triángulo, tendremos... Un todo. Rebanémoslo. En el cono existen infinidad de formas matemáticas de gran utilidad. Rebanémoslo otra vez, y muchas otras veces. Esta vez, las órbitas de los planetas y sus satélites han salido del cono. No importa cómo se le corte, siempre es matemático. Un corte así nos da el reflector de un faro buscador. En esta otra forma, el espejo de un telescopio gigante. Con una línea en el cono, producimos un taladro y un resorte. ¿Y qué te parece esto? ¿Qué número marcó? La mente es el lugar donde nacen todos los descubrimientos científicos del hombre. Cuando se usa inteligentemente no tiene límites. Piensa en el símbolo de los pitagóricos. Ahora ponle otro adentro, y un tercero, y un cuarto. Ni el lápiz más fino podría dibujar lo que puedes pensar, y no hay papel suficientemente grande para captar lo que puedes imaginarte. Es más, solo en la mente se puede concebir lo infinito. Las matemáticas nos han abierto las puertas de muchos emocionantes caminos científicos. ¡Qué barbaridad! Jamás había visto tantas fuerzas. Cada descubrimiento conduce a muchos otros. Es una cadena interminable. ¡Hey! ¿Qué pasa aquí? Estas puertas no se abren, están con llave. Claro, están con llave porque son las puertas del futuro. Y la llave que las abrirá será... Las matemáticas. Exacto, las matemáticas. Los incontables tesoros de la ciencia están guardados tras esas puertas. A su tiempo, serán abiertas por las mentes estudiosas de futuras generaciones. Según las palabras de Galileo, las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios
ha escrito el universo. Bien, ya sé que los dibujos animados han sido un poco extensos, pero creo que valía la pena si en verdad queremos pensar lo que allí nos estaban mostrando. Si os habéis dado cuenta, estaba lleno de detallitos sumamente importantes. Solo empezar los dibujos animados, nos damos cuenta que Donald pasa por dentro de un 8 y entra a este mundo de los números. Está pasando a través del cosmos. El 8 es el infinito, el universo. De ahí que las catedrales góticas se hiciesen precisamente con 8 puntas. Era la unión entre lo humano y lo divino. Se pasaba a otra dimensión, ¿vale? O sea que ya empezaba bien el vídeo. Luego van saliendo detalles continuamente. ¿Para qué citar ya la explicación técnica de la estrella de 5 puntas, de los pitagóricos, que en verdad ya no venía de ellos, eso viene de más atrás, pero es igual, sabéis, desde la Torre de Babel, los conocimientos que esas personas tenían se fueron transmitiendo a través de generaciones, pero normalmente siempre eran a través de lo que ahora llamaríamos sociedades secretas. Pero no todo el mundo recibió ese conocimiento, se fue perdiendo con el paso de los años, quedaron en manos de algunas personas, y con el paso del tiempo, personas que iban introduciéndose en estos conocimientos, no solo eran conocimientos matemáticos, como aquí nos muestran, que ya veis que verdaderamente Dios hizo las cosas perfectamente matemáticamente, pero que evidentemente Satanás lo que hace es utilizar la perfección que Dios ha hecho y pasarlo todo a su terreno. Entonces, bajo la perspicacia de mostrar la parte perfecta y bondadosa de las cosas, de cómo cuadra todo, luego lo sigue distorsionando una vez más hacia su objetivo, que es el de desviar a las personas de Dios. Todos estos conocimientos que a nosotros tantas veces nos pasan desapercibidos, son utilizados entre las sociedades secretas desde hace años, ya lo veis, para transmitir una serie de conocimientos que finalmente terminan aplicando a algo más que las matemáticas. Terminan con astrología, terminan con grandes cosas que teóricamente son muy buenas y que nosotros hemos ido viendo cómo precisamente llevan al sector del diablo, no a las cosas de Dios. Había muchas cosas que comentar sobre el vídeo del Pato Donald. Si os habéis fijado, cuando ha terminado quizás la parte que se podía hacer más tediosa, que era quizás la parte del juego de billar, si os habéis dado cuenta, justo cuando termina eso, le dicen que tiene que poner su mente de un modo que quede limpia. Y le empiezan a decir una serie de palabras, de preconceptos, etcétera, etcétera, que él tiene que eliminar para recibir ese conocimiento. De hecho, es así el modo de poder conectar para entender lo que viene después. Y poner su mente en orden equivalía a querer decir que, cuidado, porque estas cosas que en un principio parecen desechables, son cosas buenas. Y ellos muestran la parte buena de las cosas. Por detrás hay la conexión con lo satánico, pero evidentemente ellos esto no lo van a decir. Yo creo que el vídeo no tenía para nada desperdicio, se podían analizar muchas más cuestiones. Por ejemplo, lo de Alicia en el País de las Maravillas, que habla del asunto del espejo. Ya sabéis que el espejo para el mundo esotérico es pasar de una dimensión a otra, un reflejo de lo del cielo con la tierra, tierra con cielo, etcétera, etcétera. Pues bien, todo funciona a base de lo mismo. Pero ya veis qué fácil es, cuando somos niños, ver estas cosas y hechas atractivamente nos entran muy bien. Entonces, estos conceptos, como pasan bien, tú ya no los vas a ver como extraños o como algo que te va a llevar a la parte del lado oscuro, sino que lo vas a ver como conocimientos. Entonces,
entrar en sociedades secretas es muy positivo, según ellos, porque conoces más cosas que el resto de la gente, pues como no va a entender, ¿para qué explicárselo, no? Aunque quizás va a llegar un momento en que todo el mundo podrá entender, porque habrá una conciencia abierta de todos, por cuestiones cósmicas, etcétera, astrológicas y demás. Pues bien, ese es el conocimiento de Satanás, no es el conocimiento de Dios. Y si os habéis fijado, también nos hablaba de cómo al final, en un futuro, a través de gente que irá estudiando, se va a desvelar todas las cuestiones del futuro, también nos decían aquí, más o menos. Pues bien, para eso nosotros tenemos las profecías bíblicas. Pero sabéis, mirad lo bien que está tramado todo, porque las mismísimas profecías bíblicas, muchas de ellas están basadas en matemáticas. Nosotros hemos visto en alguna conferencia anterior, de las primeras, cómo las profecías sobre el papado se cumplen matemáticamente. Seguiremos viendo en estudios bíblicos posteriores cómo hay otras profecías de tiempo que están basadas precisamente en matemáticas y que nosotros lo podremos demostrar cómo se cumplen exactamente. Pero bien, el mundo de Satanás, ya se sabe, va a hacer plagios de las cosas de Dios. Sencillamente le va a dar un toque para torcerlo hacia su lado, ¿no? Pues ahora lo que vamos a ver es algo que es bastante extenso. Son, si no recuerdo mal, unas 50 imágenes, que cuando terminemos os diré quién lo ha escrito, porque allí mismo aparece. ¿Sabéis? Es un desarrollo de un poco la historia de cómo nació el espiritismo moderno, con las hermanas Fox, en Estados Unidos. Ellen White escribió también sobre ello en el libro El conflicto de los siglos. Vale la pena leer cómo nace el espiritismo. Aquí lo veréis plasmado también junto a otras cosas. La verdad es que creo que todo el escrito no tiene desperdicio, y más cuando veáis quién lo ha escrito al final. Intentaremos a ver si hoy llegamos a leerlo entero, porque el tiempo ya nos está apretando. La Ouija, un medio de comunicación con el más allá o un umbral a lo desconocido. El símbolo que utilizan en este caso es la estrella de 6 puntas. Ya sabéis que a veces se utiliza la de 5, a veces la de 6, depende para qué. Pero en este caso, ¿para qué sirve un contacto con el más allá? A esto es lo que se le conoce como abrir puertas dimensionales, para que los espíritus pasen a nuestra dimensión. Cuando alguien está haciendo Ouija, nada más y nada menos está haciendo que lo que se conoce como abrir las puertas dimensionales para que los espíritus se manifiesten. Habrá gente que dirá, esto son burradas, esto no es cierto, esto es una solemne tontería. Otros que habrán vivido ciertas experiencias sabrán de seguro que no son tonterías para nada. Vamos a ver un poco todo esto cómo funciona. Para introducirnos en el fascinante y temerario mundo de la Ouija, debemos realizar un extenso viaje donde comienza todo. En el desconocido mundo de lo oculto, bajo el manto de la muerte, los espíritus y los receptores naturales o mediums dan origen a esta forma de comunicarse que es denominada espiritismo o también mediumnidad. Lo mediúmnico es la comunicación paranormal entre dos o más dimensiones. Lo estudia la parapsicología y nos ofrece dos gamas de fenómenos que se prestan a confusión. Aquí nos ocuparemos exclusivamente del aspecto espiritual y a ello nos referiremos cada vez que se haga mención a la mediumnidad. Son muchas las personas que de un modo claro y irrefutable para ellas tienen pruebas de la inmortalidad del ser humano, pero más que del hombre, de su alma. Nosotros, antes de proseguir en la lectura de este escrito, debemos aclarar o remitir a las personas que no han visto el tema sobre qué hay después de la muerte. Es básico para entender si hay alguna cuestión equivocada en este escrito, porque evidentemente la inmortalidad del alma ya hemos demostrado bíblicamente que es falsa, es un invento satánico. Pero bien, puesta esta base, cuando veáis quién ha escrito esto entenderéis por qué a veces dice según qué. Estas pruebas acostumbran a ser personales y al respecto hay innumerables opiniones que no pretendo comenzar a explicar y detallar en estos momentos. Lo que nos interesa realmente tratar es el tema de la Ouija.
Me limitaré a las pruebas mediúmnicas, ya que parece ser la mediumnidad la fuente que las proporciona en mayor cuantía. Valiéndome en parte de los modos expresivos que se usaban antes de que la moderna parapsicología cogiera las riendas de todo lo paranormal, en un afán de intentar conseguir una esclarecedora explicación científica para dar credibilidad a una cuestión que en nuestros días todavía se pone en duda. A lo largo del tiempo, a este respecto, ha habido dos posturas diametralmente opuestas. La mediumnidad existe, el fenómeno es un hecho, pero la interpretación de este fenómeno es la que difiere entre unos y otros. Mientras los espiritistas apoyan la idea de la intervención de los espíritus, desde el más allá, los científicos niegan cualquier intervención de lo espiritual y creen que el fenómeno podría pertenecer al inconsciente colectivo, algo que, dicho sea de paso, tampoco ha podido demostrarse científicamente del todo. En la obra El libro de los médiums de Allan Kardec, el padre del espiritismo, vienen especificadas todas o casi todas las facultades mediúmnicas existentes, facultades que permiten una supuesta relación inteligente entre los mundos espiritual y físico. Hay un mundo espiritual que se relaciona, entra en contacto y se comunica con nuestro plano mediante facultades especiales que ciertas personas tienen. ¿Os habéis fijado? Ahora hago un pequeño detenimiento aquí. Cómo cuando el pato Donald entra en ese mundo, hay alguien que le habla y dice, ¿quién eres? Le dice que es el espíritu de no sé qué. Bien, ha entrado en otra dimensión, en una dimensión espiritual. Pues mirad cómo lo que parece un juego de niños con dibujos animados está basado, de hecho, en lo que es espiritismo. De ahí la importancia de saber qué están viendo nuestros hijos. Cuando van al cine o van delante de un televisor o se ponen una película de vídeo o de DVD, lo que sea, ¿qué están viendo? ¿Qué enseñanzas están recibiendo? Porque sus mentes van a quedar marcadas con una gran facilidad. Hay un mundo espiritual que se relaciona, entra en contacto y se comunica con nuestro plano mediante facultades especiales que ciertas personas tienen. Ya sabéis que se dice que hay personas que tienen unas facultades que otros no tienen, y a través de estos pues se utilizan para recibir estos espíritus o lo que sea, esas comunicaciones. Ya hemos dado nuestro parecer de que tanto estas facultades como aquellas comunicaciones existen desde hace milenios. Todo empezó a tener verdadera historia para el mundo justo en el momento en que se dice que principia la historia del espiritismo. Un poco de historia. Aquí veis una imagen de un tablero Ouija, en este caso con la estrella de 5 puntas. Todo comenzó en Hydesville, Estados Unidos, con los golpes y ruidos que oyeron las hermanas Fox. Esta clase de ruidos y golpes misteriosos, por abundar tanto y presentarse inesperadamente, son acaso los fenómenos paranormales en cuya existencia tiene fe casi todo el mundo. En el caso de las hermanas Fox, los golpes fueron tan insistentes que llegaron a pensar que no se trataba de ruidos casuales, sino que tal vez procedían de un ser invisible e inteligente que deseaba decir algo. Efectivamente, de eso se trataba. Nadie podía imaginarse que en pleno siglo del avance industrial, gracias a la ciencia y la tecnología, y en el corazón de un país que despertaba al gigantismo industrial, como los Estados Unidos, el misterio pudiera golpear con incalificable saña en las humildes paredes de madera de una remota casa de pueblo. Los golpes del macho cabrío, como los calificó la primera de las niñas que tuvo ocasión de escucharlos, iban a poner los pelos de punta a una sociedad que se debatía entre la superstición y una concepción casi doctrinal del avance industrial y del progreso científico. Ya veis, la chiquilla dijo los golpes del macho cabrío. ¿Símbolo de quién? ¿De un muerto? Algo que tiene como símbolo la figura de Satanás. La poco asimilable historia que dio origen al espiritismo moderno se inició el día 2 de diciembre de 1847 en Hydesville, en una modesta casa de madera perteneciente al pastor metodista John D. Fox. La casa se encuentra todavía como centro de peregrinación espiritista en Arcadia, pequeña localidad perteneciente al condado de Wayne, en el estado de Nueva York, y pocos son los que se atreven a pasar una noche solitaria bajo su techo. No me extraña. Esa noche de diciembre, en la habitación de Margaret y Kate, las dos hijas del pastor, empezaron a oírse ruidos con cierta periodicidad y sin causa aparente.
El 31 de marzo de 1848, hacia las 11:30 de la noche, se inició lo que daría lugar al nacimiento de una disciplina que ha derivado en enormes esfuerzos humanos y científicos para demostrar tales tipos de sucesos. Los golpes, verdaderamente estremecedores, se manifestaron con una intensidad desconocida. Movimientos violentos, de tipo vibratorio, casi estruendosos, se prolongaron hasta las primeras luces de la madrugada. Atención a tipo vibratorio. Vibraciones, resonancias, cuerdas... Son palabras muy utilizadas para describir ciertas percepciones en las cuales el mundo esotérico tiene mucha relación. Ya hablaremos más adelante de todo esto. Intercalados con sonidos de corta duración que se asemejaban a golpes dados con nudillos sobre algún tablero, para seguidamente reproducirse con un fragor semejante a la descarga de un carro de pedruscos sobre una plataforma de madera, según manifestaron las hermanas Fox, con la forma de expresarse propia de las hijas de un pastor y del medio rural en que vivían. La intuición, característica fundamental de los médiums, impulsó a la primera médium espiritista que registra la historia, desafiando aquellas fuerzas desconocidas capaces de provocar tan aterrorizante repiqueteo. Chasqueó sus dedos y con voz temblorosa pero firme exclamó: «Aunque seas el mismo diablo, haz lo mismo que yo». Caray, para ser una hija de un pastor metodista empezaba bien la niña, ¿eh? A partir de ese momento se rompió una frontera, hasta entonces considerada como intocable para los vivos. De acuerdo con la interpretación espiritista, el mundo tangible y el mundo de lo espiritual entraron en comunicación por primera vez valiéndose de un código preciso y eficaz. Más adelante os mostraremos escritos de Ellen White que hablan de más o menos estos temas, para que veamos aún qué dimensiones llegó a tener todo y va a llegar a tener. La niña quedó asombrada de la inesperada respuesta de quien consideraba el diablo, puesto que cada chasquido de sus dedos se repitió con un golpe dado sobre un armario. Algunas de las respuestas formuladas por medio del sencillo código parecían desconcertar a los aterrados e impresionados testigos. Así, cuando la señora Fox preguntó a la entidad si sabía cuántos hijos había tenido a lo largo de su matrimonio, obtuvo una respuesta consistente en 7 golpes. Aquí aparentemente existía un error, ella solo tenía 6 hijos, pero su marido acabó recordando un aborto sufrido meses después de la boda. La respuesta había sido acertada plenamente, aunque la entidad no hizo distinción entre vivos y muertos, solo respondió por los hijos que habían nacido. Así pues, aquella entidad que se manifestaba por medio de golpes parecía estar dotada de un sistema valorativo diferente al de quienes formulaban las preguntas. Nacimiento de la Ouija. Curioso el dibujito de en medio, ¿eh? Con el ojito mirando, para variar. Los hermanos William e Isaac Full diseñaron en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, la tabla tal y como la conocemos hoy en día en el siglo XIX, y la patentaron con el nombre de Ouija, del francés oui, del alemán ja, cuya traducción sería sí, sí. El juego está formado por 2 partes: la tabla de madera pulida con las letras del alfabeto dispuestas en el borde de un semicírculo, los números 0 al 9 y 2 palabras sí y no, y a veces adiós para avisar que el espíritu presente da por terminada la entrevista. Es curioso, ¿eh? Encima, bueno, hasta aquí. Y encima se coloca una pequeña placa, un objeto movible, generalmente con forma de corazón, con ruedecillas o fieltro en su base, que facilita su movimiento por el tablero formando mensajes. Los jugadores apoyan un dedo en este puntero, que se mueve aparentemente dirigido por los muertos, y deletrea las respuestas a las preguntas que se hacen a la tabla. Otro sistema más moderno se realiza con un vaso o copa de cristal y se denomina vasografía. Voy a dar un detalle. El espíritu que teóricamente se comunicaba con las hermanas Fox era de alguien que había muerto en esa casa, si no recuerdo mal. Al menos eso es lo que decía el espíritu. Y que encontraron los restos cuando cavaron. Entonces, ¿era un muerto de verdad el que se manifestaba allí? Curiosamente, la Ouija nunca se ha considerado oficialmente como un dispositivo para contactar con los muertos, sino como un juego parlante. Pero después de las 2 guerras mundiales, la demanda de tablas Ouija aumentó debido al interés de las viudas por comunicarse con sus maridos muertos en combate.
y los hermanos Fuld apenas pudieron responder a la demanda. Luego, en 1966, la empresa americana fabricante de juguetes Parker Brothers, ¿os suena? Monopoly, compró los derechos de la tabla y desde entonces se calcula que se han vendido 25 millones de unidades en América y Europa. ¿Cuánta gente no habrá hecho espiritismo con estos tableros? Anteriormente los egipcios utilizaban un anillo suspendido sobre una tabla con jeroglíficos inscritos para contactar con los espíritus. ¿Os dais cuenta? ¿Qué utilizaban? Un anillo. ¿Qué forma tiene un anillo? ¿Cuadrado? Redondo. ¿Qué estaba simbolizando? Que abrían una puerta dimensional. Los patricios romanos también organizaban reuniones muy numerosas para establecer contactos con el más allá. Y en la América prehispánica, tribus indígenas utilizaban un tablero llamado Escudilact para buscar personas desaparecidas, objetos perdidos y para algunos rituales religiosos. Parece ser que en la antigüedad ya se usaban tablas similares a la Ouija. En la Grecia clásica, Pitágoras y sus discípulos utilizaban una tabla muy parecida a la actual para contactar con el mundo invisible y trascendente de los espíritus. Ah, ¿no lo hemos visto a este señor en los dibujitos del Pato Donald? Ah, no solo se dedicaban a hacer música, parece, ¿eh? En la misma época, en China, se utilizaban tablas similares para el mismo fin. Ya veis que el espiritismo estaba extendido por todo el mundo. El paganismo, bajo muchas diversas formas de religiones, creencias, englobaba o estaba prácticamente en todos los lugares. Solo había un pueblo que teóricamente despreciaba esto por mandato divino, y era el pueblo judío. Pero también ellos cayeron en seguir las cosas de Satanás muchas veces. Recordemos cómo Saúl fue a contactar con la pitonisa de Endor, ¿no? Ya lo dijimos. En la misma época, en China se utilizaban tablas similares para el mismo fin. Por tanto, llegaba, ya veis, hasta qué punto. Oriente, cómo no. La entidad que a través de los siglos inspiró a los iluminados para contactarse con el más allá, ¿será la misma? ¿O ese contacto tuvo lugar para abrir un umbral a algo desconocido, una apertura que solo el ser humano puede realizar por su capacidad física, curiosidad y desconsuelo ante eventos tan radicalmente fuertes como la muerte de un ser querido o el deseo de conocer el futuro? Existen dos teorías que pretenden dar una explicación científica razonable al fenómeno de la Ouija. Una está basada en los espasmos musculares involuntarios que tienen los participantes del juego y que provocan los movimientos del puntero. Esta teoría parece poco razonable porque no explica el por qué los mensajes son coherentes. La otra postura, según otros científicos, apunta al subconsciente individual y colectivo como autor de los movimientos que se producen durante el juego, lo que sí explicaría la lógica y la coherencia de los mensajes. Además, esta teoría parece demostrarse con un experimento realizado en condiciones científicas. Tal experimento consistía en que los participantes tenían los ojos vendados y las letras estaban desordenadas. El resultado de esta experiencia fue que los movimientos que se producían resultaban inconexos y no llegaban a construir ningún mensaje. Yo explicaría la experiencia de un amigo mío que estaba haciendo Ouija con sus amigos en una casa de un compañero suyo y empezaron a contactar teóricamente con un espíritu. Y ese espíritu les estaba diciendo una serie de cosas. Cuando de repente cae un libro de la estantería donde ellos estaban, cae al suelo, se abre por una página donde precisamente había el nombre del teórico espíritu que estaba contactando con ellos. Ya os podéis imaginar cómo se quedó su cara y la de sus compañeros y lo que pudo pasar después, ¿no? Pues bien, que expliquen esto, si científicamente pueden hacerlo. Sin embargo, los parapsicólogos ponen en duda esta teoría y justifican su reticencia con las pruebas aportadas por grupos de practicantes que han descubierto cosas de las que no eran conscientes ninguno de sus miembros. Por ejemplo, nombres de fallecidos, fechas y hechos que ignoraban completamente. La explicación espiritista estipula que el inicio del juego abre una puerta a otras dimensiones que nos permite contactar tanto con seres fallecidos como con extraterrestres y otros entes de distintos planos o dimensiones. En el fondo hablamos de la apertura de un umbral.
Pues bueno, ya sabéis quiénes son los extraterrestres que contactan con los seres humanos, ¿no? Ya lo hemos dicho más de una vez. Recomendaciones según los expertos para no sufrir ningún descontrol a nivel emocional o psíquico si se realiza una sesión de Ouija. Hasta esto están diciendo, cosas que hay que hacer para evitar. La primera norma fundamental es tener un criterio ya formado y una personalidad ya establecida, por lo que se desaconseja a niños y adolescentes. Curiosamente he conocido montones de niños y adolescentes practicando Ouija. Nunca nos obsesionemos con tal práctica ni con los mensajes. Este fenómeno crea en muchas personas una fuerte y peligrosa adicción. No solo esto, sino un gran temor, porque conocí a una persona que le pidió el día de la muerte que él tendría. Desde entonces ese chico paró medio loco. Pero bien, vamos a más cosas. Nunca la deben practicar personas inmaduras psicológicamente o que sean muy sugestionables, tampoco nadie que esté atravesando un mal momento emocional. Mantengamos siempre un espíritu crítico y analítico ante el fenómeno. No creamos a pies juntillas todo lo que se nos transmite a través de ella. Cuidado con las medias verdades, a veces son más peligrosas que las mentiras. Practiquémosla con una persona especializada y con experiencia. Y recuerdo a un señor que le preguntó, ¿cuál es la iglesia verdadera? Y el espíritu le respondió, la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. Y ese hombre se hizo adventista a través de esto. Entonces decimos, ¿cómo? ¿Satanás le dice una verdad y lo lleva al terreno de Dios? He ahí donde estaba el peligro. ¿Cómo incluso diciendo una verdad metía el espiritismo dentro de una iglesia? Porque esa persona había llegado a través del espiritismo. Entonces, ¿cómo diría, esto es malo? ¿Dónde estaba el argumento entonces? Las trampas de Satanás, que bien trabajadas, ¿verdad? Son muchas las historias que surgen en torno al juego y muchas las preguntas que permanecen sin responder. Algunas personas que lo han practicado aseguran que mientras se mantengan respeto a la tabla, no se corre ningún peligro. Otros participantes desaconsejan su uso por considerarlo peligroso, y este peligro viene en dos vertientes. Quienes creen en los hechos paranormales por los sucesos catastróficos que ocurren o pueden llegar a ocurrir, según cuentan las historias, y quienes no creen en lo paranormal lo consideran peligroso para la salud psicológica de los participantes. Como decíamos anteriormente, el teórico y fundador del espiritismo fue Allan Kardec, médico nacido en Lyon en 1804 en el seno de una familia de magistrados. Publicó diferentes obras y algunas de las más importantes son El libro de los espíritus, El libro de los médiums, El evangelio según el espiritismo, El Génesis, los milagros y las predicciones según el espiritismo. Casi nada, ¿eh? Kardec murió en París en 1869. Sus teorías sobre el más allá, los espíritus, la muerte, la encarnación y reencarnación constituyen la base fundamental del espiritismo. Así, por ejemplo, en sus obras podemos leer: el espiritismo viene a establecer el reino de la caridad y de la solidaridad anunciado por Cristo. Su moral enseñada es, pues, esencialmente cristiana. Lo que Jesús dijo en parábolas, el espiritismo lo enuncia en términos claros y sin equívocos. Casi nada, ¿eh? Está diciendo, ¿os dais cuenta? Una verdad, habla de Cristo, pero mirad cómo enseguida, ¡pam!, tuerce hacia su terreno. Tantas veces está hablando Jesús es una cosa, Cristo es otra, y todos tenemos un Cristo dentro. Satanás trabaja siempre en estos términos, confundir. Se basa en una parte cierta para tirar por tierra la verdad, y de un modo tan sutil que pasa muy bien. Mirad cómo incluso aquí nos está hablando de reencarnación en el espiritismo. Bueno, pues ya veis, quien quiera seguir creyendo en estas historias, que se las crea. El espiritismo es la tercera revelación de la ley de Dios. Si la ley del Antiguo Testamento está personificada por Moisés y la del Nuevo Testamento por Cristo, imaginaos. Los puntos que a continuación vamos a desarrollar están confeccionados siguiendo las teorías espíritas y estudiando parte de la inmensa bibliografía existente sobre el tema. En la actualidad, el espiritismo constituye una doctrina que cuenta con millones de adeptos en el mundo entero, y van a más.
Comunicación y práctica mediúmnica. Las comunicaciones mediúmnicas que proceden de planos elevados de la espiritualidad, de guías o de familiares y amigos espirituales autorizados, han sido, son y serán siempre comunicaciones negativas y hasta perjudiciales. Aunque la inmensa mayoría de los hombres lo ignoren, los seres menos evolucionados del mundo espiritual se mueven o moran en las capas más densas de la atmósfera terrestre. Son fluidamente pesados y no consiguen elevarse sin ayuda superior. Nada pueden con los seres humanos más espiritualizados que ellos, pero ejercen su influencia con los que se hallan a su mismo nivel. ¿Estáis viendo algo que no cuadra aquí? Mirad si debemos analizar bien las cosas, porque cuando nos están mostrando algo que va contra el espiritismo, al mismo tiempo nos están poniendo algo que no termina de cuadrar y que sin darse cuenta están favoreciendo al espiritismo. O dándose cuenta, no lo sé, espero que no. Nos habla por un lado de seres menos evolucionados del mundo espiritual que se mueven o moran en capas más densas de la atmósfera terrestre y que no consiguen elevarse sin una ayuda superior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son gente que están, ¿dónde? ¿En un purgatorio? ¿En un limbo? ¿Dónde están? No pueden acceder al cielo, pero en cambio ejercen influencia con la gente que está por ese nivel. ¿Esto qué es? Esto ya es espiritismo. Porque los muertos están muertos y nada saben. Los hombres nos ayudamos o nos perjudicamos mentalmente unos a otros. Los seres del mundo espiritual también pueden ayudarnos o perjudicarnos, pues la barrera física no impide las afinidades espirituales y mentales. Bueno, si marcamos que unos son espíritus de Dios y otros son espíritus de Satanás, quizá entendemos eso. Deseamos que se comprenda bien el por qué deben tomarse muchas precauciones con el ejercicio de la mediumnidad. Un ente espiritual inferior, cuando se comunica, es a veces capaz de desempeñar todos los papeles mientras no es descubierto. Esta clase de ser ni sabe él mismo quién es, ni recuerda tampoco quién ha sido. Sin embargo, puede llegar a conocer con tiempo la mediumnidad. De aquí a desempeñar el fácil y casi siempre bien acogido papel de familiar fallecido, de santo predilecto, de guía espiritual, no media un solo paso. O sea, ¿qué nos están hablando aquí? ¿Veis otra vez que hay una mezcla? Para estar en óptimas condiciones de poder comprender que hay intervenciones espirituales, se precisa disponer de facultades psíquicas apropiadas. Si no se cuenta con ellas, suele ocurrir lo de siempre: el incrédulo continúa negando, el escéptico no se desprende de sus dudas y el creyente se reafirma en sus convicciones. Otro es el resultado cuando a una persona le sucede algo maravilloso y sorprendente. Como sorprendentes y maravillosas pueden ser las pruebas que constantemente se nos ofrecen. No siempre es un premio para el que busca, y sí para el que las encuentra a pesar de no buscarlas. Amado Nervo, insigne poeta, perdió al ser más querido y lloró desconsoladamente por él. Creyendo en la inmortalidad del alma, no cesó de buscar el modo de comunicarse con su querida muerta y solo consiguió el silencio por respuesta. Los amantes de la buena poesía y de la sensibilidad anímica ganaron un precioso libro, elaborado con el sufrimiento y desesperación de un hombre que no cesaba de suplicar al más allá sin ningún resultado. Otro conocido caso es el de la viuda de Houdini, que no deparó en gastos con tal de comunicarse con su fallecido esposo. Otras personas, en cambio, sufren igual por la pérdida de un ser querido, y sin haberlo intentado entran en relación espiritual con el ser amado. Pese a ello, son casos poco válidos e insuficientes para darlos por hechos. ¿Tú quieres contactar con el muerto? Te pones a hacer esto. ¿Sí? ¿Y por qué no pensamos que no se puede contactar con el muerto porque el muerto está y ya está? Y hasta que Jesús no vuelva no hay resurrección de los muertos. Pero, ¿os dais cuenta la importancia de conocer lo que pone la Biblia inspirada por Dios diciendo que la inmortalidad del alma es un fraude, un engaño satánico? Se abre la puerta a los agentes de Satanás, a él y a sus diablos. ¿Mentes sobre materia? Pero la tabla Ouija es uno de los fenómenos paranormales que pueden simularse fácilmente, e incluso sin ser un engaño, puede tener otras explicaciones. James Randi, el mago de la escena que es escéptico con lo paranormal, ha sugerido que las contracciones musculares normales e involuntarias, conocidas como acciones ideomotoras,
son las responsables de los movimientos del puntero por la tabla. Bueno, ya se sabe que quien no quiera creer, no creerá ni a tiros, ¿no? Pero cuidado, porque yo sé de personas que no creían en nada y cuando se han encontrado en una sesión allí en medio donde han pasado cosas más extrañas de las que os he contado aún, han terminado creyendo en que algo había. Y se les acabó el ateísmo radicalmente y les entró el canguelis para siempre. Sin embargo, para muchos investigadores y practicantes, parece dudoso que estos ligeros espasmos puedan hacer que una mano se mueva por la tabla Ouija para deletrear frases coherentes. Esta teoría también presupone que el mensaje recibido a través de la Ouija procede del subconsciente de uno o más usuarios, pero se conocen muchos casos en los que la Ouija ha revelado información que era desconocida por todos los participantes. Y a juzgar por el número de casos en los que el uso de la Ouija ha traumatizado y alterado mentalmente a los participantes, en este juego debe haber algo más que espasmos musculares. Los médiums como simples portavoces de los espíritus. Siguiendo las enseñanzas de Kardec, este afirma: si la doctrina espiritista fuese una concepción puramente humana, no tendría otra garantía que las luces del que la hubiera concebido, y nadie en la tierra podría tener la pretensión fundada de poseer él solo la verdad. Si los espíritus que se han revelado se hubieran manifestado a un hombre solo, nada la garantizaría, porque sería necesario creer bajo su palabra. Dios, dice, Dios ha querido que la nueva revelación llegase a los hombres por un camino más auténtico, más rápido, encargando a los espíritus el llevarla a uno y otro polo, manifestándose en todas partes y conceder a nadie el privilegio exclusivo de oír su palabra. Bajo el manto de Dios, pam, ya te la han colado, ¿eh? Los espíritus están lejos de poseer la verdad absoluta. No a todos les es dado el penetrar en ciertos misterios. Su saber es proporcionado a su purificación. ¿A su purificación? ¿Qué cosas? Los espíritus de un orden más elevado son los que se han despojado de las ideas y preocupaciones terrestres. ¿Qué está diciendo ahora aquí? Los espíritus superiores, en sus comunicaciones, proceden con extrema prudencia y no abordan las grandes cuestiones de la doctrina espiritista, sino de forma gradual, a medida que nuestra inteligencia vaya haciéndose apta para comprender verdades de un orden más elevado. A mí esto me suena a las sociedades secretas, al gnosticismo, etcétera, etcétera, que a medida que vas conociendo más, pues bueno, entonces te vas preparando, recibirás otro conocimiento, etcétera, etcétera. Pero que a su vez, fijaos cómo en el fondo está copiado de lo que hace Dios. Dios no puede dar una luz total. ¿Por qué? Porque en un principio, si la persona no está preparada, no la va a recibir, la tiene que ir dando progresivamente. No solo a un individuo, puede ser a una congregación, puede ser a un pueblo, puede ser, a saber, a más, ¿no? Satanás copia exactamente lo mismo, siempre hace igual, y luego le da el toque, su giro personal a lo suyo, y ya está. Entrevista a Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira, de nacionalidad brasileña, es una de las figuras más representativas del espiritismo. Seguidor de Allan Kardec, ha publicado numerosas obras, fundado diversas instituciones y es sin duda alguna una de las personas más prestigiosas en este campo. Ya veis que aquí todo aparece bajo mitología egipcia, ¿no? Pregunta: ¿se puede considerar el espiritismo como una religión o es más bien una filosofía? Estudiando la doctrina espiritista, se compara muchas veces la sabiduría de las contestaciones de los espíritus, porque el éxito de una respuesta depende de la pregunta que se formula. Las preguntas que Allan Kardec formuló a los espíritus fueron tan notables que las respuestas fueron magníficas, se hicieron insuperables. El espiritismo va hasta los puntos esenciales de todas las religiones: Dios, el alma, la inmortalidad, las leyes morales. El espiritismo es, pues, una religión. Es una ciencia porque tiene en la mediumnidad el laboratorio de la psicología experimental. Mirad lo que nos está diciendo aquí, y que Ellen White decía que iba a ser utilizado por Satanás en el último tiempo para unir a todo el mundo bajo un mismo paraguas contra el pueblo de Dios. Aquí no nos habla del domingo, ¿verdad? Pero sí nos habla de ¿qué? Dios, el alma, la inmortalidad del alma, las leyes morales. Dice que son puntos esenciales de todas las religiones. ¿Os estáis dando cuenta de lo que está diciendo?
que por creer en la inmortalidad del alma como punto básico, todas las religiones van a caer en el gran engaño. Gracias a Dios sabemos que la inmortalidad del alma es mentira. Por eso el pueblo de Dios que guarde el sábado, justo cuando aún haya más manifestaciones satánicas abiertamente, este va a ser el punto que va a determinar quién es de Dios y quién es del diablo, porque no va a haber más bandos. Es filosofía porque explica quién es el hombre, de dónde ha venido, hacia dónde va, por qué sufre. ¿Esto lo explica el espiritismo? Es religión porque produce la ligación de la criatura con su creador. Impresionante. La palabra religión en latín religare significa volver a ligar. Si el espiritismo nos vuelve a ligar a Dios, es una religión, pero no es una religión más, es la religión, porque no fue hecha por los hombres. Primero aparecieron los hechos y después las explicaciones. Las religiones surgieron de explicaciones buscando hechos que no han sido encontrados hasta hoy. ¿Eso es verdad? No, es mentira. El espiritismo es la religión del hombre integral porque no tiene sacerdocio, no tiene fórmulas, no tiene ritual. Es una religión del alma con Dios, un intercambio entre el espíritu y la divinidad con una ética profundamente basada en el Evangelio de Jesús, pero no en las palabras del Evangelio, y sí en el espíritu. O sea, sí, Jesús sí, vale, pero no en las palabras del Evangelio, sino en el espíritu. Bueno, estos son los movimientos gnósticos. Sí, creen en Jesús, pero las palabras del Evangelio, no, eso está alterado, eso está manipulado, eso no sé qué. ¿Os dais cuenta? Todo va a lo mismo, todo. El apóstol Pablo ya denunció los movimientos gnósticos dentro de los primeros cristianos. ¿Qué estaba denunciando? El espiritismo puesto dentro y haciéndose pasar por cristianos. Aquí quería explicaros algo. Dice que las religiones surgieron con explicaciones, etcétera, etcétera, no con hechos encontrados hasta hoy. ¿No hemos demostrado los hechos? ¿Cómo las profecías se han cumplido? ¿La arqueología bíblica cómo canta por sí? ¿La historia? Pues bueno, ellos dicen que no. Ya veis también cómo nos está hablando de que es la forma de unirse al Creador. ¿Necesitamos el espiritismo para unirnos al Creador? Qué poca vergüenza. Pero luego, lo que nos está ya insinuando es que es una religión extraordinaria, que está por encima de todas. ¿Sabéis? Cuando Ellen White escribió, ella hablaba de que va a llegar un momento en que se manifestará algo parecido a lo que dice la Carta de las 3 Guerras Mundiales, que tantas veces hemos mostrado. Va a llegar un momento en que se manifestará la pura doctrina de Lucifer. Ellen White lo dice con otras palabras, que cuando Satanás mismo aparezca haciéndose pasar por Jesús, se dará crédito a todo esto de un modo definitivo. Pues bien, es lo que estos señores están preparando el terreno para cuando todo ese momento llegue. ¿Por qué se desacredita el espiritismo?, le preguntan. Por desconocimiento del mismo. La mejor manera de combatir una idea es no estudiarla. Los enemigos gratuitos del espiritismo no lo conocen y entonces mienten. Se aprovechan de la ignorancia popular y dicen que el espiritismo es exactamente lo que no es. Como la mediumnidad es una facultad orgánica, fisiopsíquica, muchas personas que la poseen son consideradas espiritistas sin serlo. Y como la deshonestidad es una característica de la personalidad humana, son muchos los que se sirven de la mediumnidad llamándose espíritas para ser bien aceptados obrando mal. Casi nada. El espiritismo no tiene la culpa de que existan personas indignas, como no la tiene la ciencia de que existan aventureros. El descrédito también resulta de una campaña sistemática hecha por un lado por las religiones y por el otro por el preconcepto científico, pero todos aquellos que han estudiado el espiritismo con profundidad se han rendido a la evidencia. Claro que se rinden a la evidencia. Cuando una persona entra en este mundillo y ve evidencias, porque Satanás no se queda quieto ni sus ángeles caídos tampoco, ¿cómo no van a creer? Lo curioso es que dicen que ha habido religiones que dan descrédito al espiritismo.
Habéis visto cómo antes, en la primera parte de las conferencias, habíamos hablado de un padre que hablaba también sobre estos temas en las sectas, lo echa por tierra, es contrario a ello, y otras religiones protestantes también, pero en cambio todos creen en la inmortalidad del alma, por tanto ya están dando paso a que el espiritismo pueda ser, o sea, ellos mismos se están contradiciendo. Un científico decía, por ejemplo, yo fui un materialista convencido y tan completo que en mi experiencia intelectual no había lugar para la creencia espiritual. Los hechos, sin embargo, ahí están, son tremendos, me vencieron, no conozco un solo ejemplo de alguien que haya estudiado el espiritismo con sinceridad que no se haya rendido a la evidencia de sus informaciones. Este hombre fue Cromwell F. Barley, padre del telégrafo internacional y de los cables submarinos. William Crookes escribió: puedo afirmar a ustedes, se refería a los miembros de la Sociedad Dialéctica de Londres, que los hechos son reales, y confesaba: soy espírita porque la realidad de los hechos espíritas me convencieron. Claro, cuando uno ve manifestaciones, ¿no va a decir que no cree? Cuando ve lo que ve. ¿Sabéis? Va a llegar un momento en que si nosotros despreciamos los escritos bíblicos y no los tenemos bien almacenados en nuestra cabeza, lo que veamos nos va a llegar a confundir totalmente, hasta el punto en que los mismos escogidos van a ser tambaleados, escogidos para la salvación. La cual cosa quiere decir que vamos a llegar a ver tales cosas de tal magnitud que hasta el creyente más creyente, si no está bien afianzado en los textos bíblicos, a la ley y al testimonio, va a sucumbir a los engaños de Satanás. De ahí la importancia en que cada día estudiemos nuestras Biblias. Y quien diga que las Biblias están manipuladas y tal, etcétera, ya hemos dado bastantes detalles para saber si hay algo manipulado o no. O estudiamos las Biblias a fondo y oramos a Dios de verdad, o dentro de poco todos vamos a caer en estos engaños de Satanás, porque esto va a ir a más en breve. Podemos decir, por tanto, a modo de conclusión, que el desconocimiento del espiritismo, como el de cualquier ciencia, de cualquier filosofía, religión, etc., hace presuponer una cosa distinta de su realidad. Por tanto, ¿qué nos están diciendo? Que estudiemos espiritismo. Porque si estudias te convencerás. Claro, ellos no te van a decir, no, aléjate de esto porque es una cuestión diabólica. No, estúdialo. Y la gente, por curiosidad, tantas veces, a ver si esto es así, ¡patam!, ya están. Y han abierto esa puerta a Satanás. Pues bien, vamos a seguir un poquito más y ya dejaremos la conferencia terminada por hoy aquí. La Ouija, según la profesora Ascanio, investigadora, de todas las técnicas mágico-esotéricas o mánticas que existen, hay una que me llama especialmente la atención como estudio, no como práctica, y esta es la Ouija. Me gusta estudiar los efectos hipotéticamente causados tras la práctica de la Ouija, en chavales jóvenes sobre todo. Madre mía. ¿Qué hace que esta práctica sea tan peligrosa? Ciertamente la Ouija es la que provoca suicidios, extraños accidentes, poltergeist, etc. Bien, la Ouija es una mancia, como pueden ser las cartas, runas o unas simples e indefensas hojas de té. Todos sistemas de adivinaciones y demás. El problema está en quien las usa. Cualquier práctica esotérica abre la caja de Pandora y se mueve en un sinfín de energías propias y ajenas que luego hay que saber equilibrar. Energías propias y ajenas. Y ya están diciendo que evidentemente hay energías que no proceden del ser humano, que vienen del exterior. Pero dicen que hay que saber equilibrar. ¿Yin, yang? ¿Os suena todo esto? ¿Blanco, negro? No, que el bien y el mal existen porque sin uno no habría el otro, y esas burradas que se llegan a decir por querer despreciar lo que Dios nos dice en la Biblia, de cómo empezó el mal. Pues bien, quien se quiera autoconvencer de que alguien puede equilibrar estas cosas y dominarlas, lo tiene claro, porque si alguien cree que va a dominar a Satanás y a sus ángeles caídos siendo un vulgar hombre, lo tiene pero que muy mal. Un adolescente de por sí es un banco de energías en ebullición. Cuando éstas salen a la luz provocan cualquier fenómeno, que en la normalidad no salen porque inconscientemente están reprimidos.
¿Qué ocurre cuando el juego entra en acción? Pues que todos los controles del chico o chicos que juegan a la Ouija se desinhiben. ¿Es a causa de la Ouija o es a causa de la excusa? Ahora existe un motivo no palpable, pues no se puede demostrar que fuera o no por ello. Cuando me cuentan sobre el tema, todos coinciden en una cosa: son gente normal sin problemas, pero en el fondo siempre se trasluce un problema de represión familiar o sexual. A mí esto ya me recuerda un poco a Freud, ¿eh? Mi consejo siempre es el mismo: no jugar a la Ouija si no hay una persona con experiencia en este campo. Sí, ya puedes tener experiencia ya. Y a los chavales no jugar nunca, ni siquiera con experimentados, no solo por sus propios problemas. Siempre hay que pensar que existen otras energías inestables que pueden perturbarse y perturbarnos. Caray, lo que te está diciendo ya, ¿no? Pensad que los espíritus de los muertos están tan cerca o lejos como los dejemos. Y así como los llamamos y acuden, no siempre son los que nosotros pensamos, ni se van tal como vienen. Madre mía, madre mía. Nuestros problemas exigen nuestras soluciones, pues de nadie más que nuestra es la responsabilidad de la vida. Ningún espíritu mejor que el nuestro sabe cuál es nuestro camino, y el deseo de dominio, de mando sobre otros, aunque sea más allá de la vida, hace que nos olvidemos de organizar y mandar sobre nosotros mismos. Como si nosotros pudiésemos dominar todas las cosas. El texto bíblico dice: hay camino que al hombre le parece recto, y su fin es camino de perdición o de muerte. Pues bien, ya veis. Pues vamos a dejarlo aquí. Continuaremos la semana que viene con esta información que aquí hay, la analizaremos para ir montando, o mejor dicho, desmontando las patrañas que Satanás se ha ido inventando a través de tantos años de historia, que empezó ya con la serpiente poseída en el jardín del Edén, y que algunos dicen que eso era un vulgar mito. Si supieran que eso es verdad, se darían cuenta de dónde proviene todo esto. Que Dios nos ayude a que no nos pongamos en boca del lobo. Y es más, que nos ayude a cuidar de nuestros hijos y a saberlos educar en la palabra de Dios para que no caigan en estas salvajadas del espiritismo. Pues bien, que Dios nos ayude a ello, porque falta nos va a hacer y mucha. Muchas gracias.